Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 29 de septiembre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading, por la menos en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales cerraron la semana con ganancias en medio de un mercado temeroso e indeciso entre crecimiento y futuros ascensos de tasa Fed. Básicamente, los datos económicos de los Estados Unidos continúan siendo sólidos. Esto ha limitado los descensos, no obstante, el mercado sigue pensando, bueno, si seguimos con este ritmo de crecimiento, pues tendremos lo que sería un pronto ascenso por parte de la Reserva Federal, que ya sabemos que la Reserva Federal subiría tasas en 2015, parece ser lo más probable, pero el punto clave es qué tan rápido lo va a hacer y de eso dependerá entonces, o digamos que el ascenso en tasa dependerá de lo que será el IPC e importante esta semana datos de empleo que nos podría generar ese panorama o darnos expectativas sobre cómo estaría el comportamiento de la inflación. Y en cuanto a acciones locales rebotaron el viernes en medio de compras de oportunidad luego de caída de jornadas anteriores, dejándonos velas tipo martillo invertido, así que ya están apareciendo algo de compradores en el mercado, pero digamos que esta semana dependerá si hay un rebote técnico, si hay un posible cambio de tendencia, de nueva tendencia alcista, o continuamos con la presión bajista. Ante la gran cantidad de datos económicos de la semana, posiblemente nos den señales de que puede pasar con la tendencia que por ahora continúa siendo bajista. Lo único bueno es que están apareciendo compradores desde el jueves y viernes. Datos económicos de días anteriores, el PIB del segundo trimestre de Estados Unidos se revisa al alza de 4,2% a 4,6%. El índice de precios del PIB se mantiene en 2,1%. El crecimiento entonces en Estados Unidos se revisó al alza y el sentimiento del consumidor de Estados Unidos para septiembre se mantiene en 84,6 puntos en línea con previo estimado. Así que los datos siguen siendo buenos. Lo importante es que también los datos de índice de precios se mantienen estables, o sea que por ahora la presión inflacionaria no es significativa y eso hace que por ahora el mercado siga pensando para el 29 de abril como la fecha indicada para el ascenso en tasa de interés. Esto, digamos que en cierto modo podría ya estar limitando las ganancias del dólar para la semana siempre y cuando el panorama de empleo no mejore de forma significativa, simplemente continúe con un ritmo de mejora estable. Estamos sobre los 14,514, aunque el mercado vuelve y abre por encima de ese nivel, está intentando recuperarlo. Dependerá esta semana si nos logramos mantener sobre los 14, el panorama de riesgo continúa y la presión bajista también podría hacerlo. Si disminuye los 14, la calma podría entrar. No descartemos que sea una semana de alta volatilidad e indecisión, porque hay muchos datos económicos y el mercado está en ese debate entre crecimiento y ascenso en tasa de la Fed. Son los dos fundamentales que le están interesando al mercado por ahora. Y asiáticos iniciaron la semana con caídas. Acciones de la región cayeron en su mayoría en medio de protestas por democracia en Hong Kong. La fortaleza del dólar que continúa. No obstante, la fortaleza del dólar pues, le dio impulso a la bolsa japonesa, que fue de las pocas que terminó con ganancias durante la jornada. Así que temas puntuales de protestas por democracia en Hong Kong están generando descensos y fue una jornada ausente de fundamentales económicos. En cuanto a los mercados europeos, tenemos iniciando también con descensos en medio de temores por fortaleza del dólar, expectativa por datos económicos de Estados Unidos. Algo curioso, porque la debilidad del euro, pues en cierto modo favorece exportaciones y también ayudaría a lo que sería la recuperación de Europa. No obstante, pues eso suele pasar, pero lo que nos estaría diciendo es que Europa podría encontrar un poco más de fuerza de compradores tarde o temprano ante un panorama de devaluación del euro que pueda ayudar a mitigar los temores deflacionarios y apoyar las exportaciones. Así que si bien Europa sigue correlacionado en algún momento podría llegar a perder la correlación. Y el IPC de España para septiembre se incrementa de menos 0,5 a menos 0,2, disminuye la presión deflacionaria, el mercado esperaba menos 0,3, así que en cierto modo es buena noticia porque la deflación está cediendo y posiblemente lo haga en próximos meses. El mercado todavía está muy enfocado en el pasado, asustado por la crisis de Europa, pero el panorama está favoreciendo a una recuperación de la dinámica económica en la zona euro, sobre todo con la fuerte devaluación de su moneda y el apoyo hacia sus exportaciones. Así que no los vamos a perder de vista a los europeos. En cuanto al mercado colombiano, el Cóndor anuncia adición de obras por 8.091 millones al contrato Fondo de Adaptación para la carretera del Tigre Santa Fe de Antioquia. Esto aumenta el valor del contrato a 47.626 millones, así que tiene buenas noticias de aumento en ingresos para Construcciones El Cóndor. Y recordemos que el Banco de la República en su decisión de tasas del día viernes decide mantener la tasa de referencia en 4,5%, básicamente
porque ve riesgos en el panorama internacional. Recordemos que hay bastante turbulencia y con el crecimiento del segundo trimestre que estuvo por debajo del estimado por el mercado en línea con las expectativas del banco en 4,3%, pues decide hacer una pausa en las tasas de interés. ¿De qué dependerá que esta pausa se extienda? Básicamente dependerá del IPC que conoceremos el 5 de agosto. La evolución del IPC nos dará más pistas sobre qué puede llegar a pasar con las tasas de interés en el mercado local. Hoy datos del día, 7:30 ingresos y gastos personales de Estados Unidos para agosto crecen 0,3% y 0,5% respectivamente, ambos estuvieron en línea con lo esperado, así que tenemos crecimiento de ingresos y crecimiento de gasto, un crecimiento relativamente fuerte, lo que significa que la economía de Estados Unidos continúa por buen camino. De hecho, hay noticias de Macy's que planea para temporada de fin de año aumentar contratación con respecto a la temporada anterior en 3,6%, así que el optimismo, llegamos a una Navidad con optimismo sobre una fuerza de la demanda mayor para lo que será la economía de Estados Unidos. Así que hay optimismo entre ingresos y gasto de los estadounidenses y el PCE, Personal Consumer Expenditure, el índice de precios del PCE se mantiene en 1,5% por ahora con inflación controlada. Recordemos que el tema clave no es que tanto se recupere la economía, sino que tanta presión inflacionaria genere esa recuperación. De eso hablaremos mucho esta semana porque conoceremos empleo. Recuerden el NAIRU, Non-Acceleration Inflation Rate of Unemployment, básicamente la tasa de desempleo que no genera inflación, y ese tema será clave esta semana. 9 de la mañana, ventas pendientes de vivienda de Estados Unidos, dato de importancia media e índice de manufactura de la Fed de Dallas a las 9:30. Y será una semana llena de datos económicos. Mañana tenemos precios de vivienda de Estados Unidos, PMI manufacturero de Chicago, confianza del consumidor de Estados Unidos, tasa de desempleo local. Mañana conocemos la tasa de desempleo local. Y el miércoles empezamos con datos de empleo, ADP de empleo, generación de empleos privados. El viernes será el panorama de empleo, los datos más importantes de la semana. Tenemos también ISM manufacturero, ventas de vehículos, gasto en construcción e inventarios de crudos. Una semana llena de datos económicos, así que los fundamentales nos van a tener bastante ocupados, incluso por encima del panorama técnico. Y noticias relevantes de la semana, también tendremos PIB de Reino Unido al final del segundo trimestre, entre otros, pero recordemos tasa de desempleo, el punto más importante y panorama creación de empleo el día viernes en los Estados Unidos. Aquí tendremos tasa de desempleo nacional, esperado descenso del 9,9 a 9,60 en las 13 principales ciudades, así el desempleo urbano será la noticia importante del mercado local, se conocerá el martes a las 11 de la mañana. Así que en términos generales los mercados internacionales inician la semana con cautela, espera de importantes datos económicos, el mercado debatirá entre mejora en panorama económico y panorama de tasas de la Fed, así que no descartemos bastante volatilidad en decisión porque muchos datos económicos nos dan mucho que pensar sobre estos dos puntos y pues no sabremos, de pronto las gráficas nos ayudarán a ver si el mercado se enfoca, oigan, la economía va muy bien, vamos para arriba o vamos demasiado bien, nos van a subir las tasas, vamos para abajo. Ese es el gran debate que tendrán durante la semana y el mercado local podría continuar correlacionado con el sentimiento del mercado internacional y de forma inversa con el dólar. Recuerden, el fortalecimiento del dólar ha generado presión bajista en las acciones, así que igual no se descarta que sea una semana de fundamentales fuertes de indecisión. A medida que conozcamos los datos tendremos un panorama mucho más claro. Por eso es que la semana inicia para los índices accionarios con algo de cautela, porque será una semana importante y bastante volátil. Vamos a estar muy atentos a las resistencias de corto plazo, lo veremos en gráficas porque hay presencia de compradores entre jueves y viernes y dependerá de si toman control o no esta semana. Veamos qué nos dicen las gráficas para tener ese panorama más claro. El índice Dow Jones sigue rebotando. La última semana, los últimos días fue de bastante volatilidad. Podemos proyectar contra este eje, que fue el cierre de finales de agosto, pues básicamente estamos teniendo como si fuera un eje de rotación en un comportamiento lateral. Lo vamos a dejar entre 7.300 y 16.900. Hay posibilidad de comportamiento lateral. No hay una tendencia muy clara por ahora. Está intentando los compradores aparecer, pero no se descarta que haya un comportamiento lateral. Lateral que ya ha tomado el IPSA entre el 24, 25 y 26, entre 4.000 y 3.900, está un 50% de probabilidad de ascenso como descenso. La tendencia no está muy definida para lo que es el inicio de la semana. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima aparecieron levemente compradores. Si rompe los 16.700 habría espacio para 16.900, un rebote técnico. Mientras esté por debajo de los 16.700 aún existe la presión bajista. Y el dólar corrigiendo un poco después de acercarse a los 2040, pero acá el soporte de corto plazo será en los 2010.
Mientras esté sobre 2010, todavía hay sesgo alcista para estar oscilando entre 2010 y 2040. No obstante, ya los próximos ascensos posiblemente tengan mayor presencia de vendedores. Próximos ascensos, mayor presencia de vendedores no se descarta. Solo rompiendo el 2010 podría tener una corrección un poco más fuerte a los 1980. 1980 como siguiente zona de soporte en caso de ruptura de los 2010. Y el WTI en estos momentos cotizando en 93, 93.40, también sigue ahí con indecisión. Hay leve sesgo alcista, eso es importante. No sé por qué me quedó esta línea hoy acá. Vamos a bajar esta línea de soporte hacia los 92.80. Mientras esté sobre 92.80 hay posibilidad de continuar el avance a 95.96. El petróleo puede continuar. Las petroleras en Colombia siguieron algo débiles, aunque el petróleo ya empezó a recuperar terreno. 92.80 el soporte para mantener el sesgo alcista en el WTI. Y el euro 27.22. Hasta no romper el 27.22 no podríamos tener un ascenso mucho más fuerte. Está intentando rebotar después de estar esta mañana en los 26.60. Hay posibilidad de avanzar hacia los 27.20. Si hay ruptura de 27.20 podríamos empezar a tener una corrección, un rebote más fuerte. En cuanto al índice Colcap, tenemos 1650 contra 1720. Vamos a traer nuestro graficador y vamos a analizar un poco mejor el panorama. Recordemos que la semana pasada se rompió el 720, 726. Esa zona es ahora la zona de resistencia. La vela del viernes, una vela martillo invertido, que nos deja el 693, 1693 como resistencia de corto plazo. Si rompe el 1693 hay posibilidad de hacer el pullback o de rebote hacia el 720, 730. Promedios móviles se cruzan y ese 720, 730 también es el retroceso de Fibonacci desde la zona más alta. La zona de 38 al 61.8 está entre el 715 y el 735. Solo rompiendo esos niveles podríamos hablar de nuevo de una tendencia alcista. Recuerden el rebote del gato muerto, que es una resistencia entre el 720 y el 730, la zona más importante. Y puede rebotar mientras rompa el 693. Rompiendo 693 habríamos la posibilidad de rebote. A medida que avance el rebote, pues hablaríamos de la posibilidad de volver a tendencia alcista o no. De lo contrario, si no pasa el 693 y por el contrario rompe el 670, podríamos estar descendiendo hacia la zona del 640, siguiente nivel de soporte. 693 será la resistencia de corto plazo importante para el índice de Colcap en el día de hoy. Y 72.000, la resistencia llega ya a soporte de los 70, ya estamos en zona de soporte 70.000 a 69.200, promedio móvil de 200 periodos, ya llega a soporte Bogotá. La pregunta es, si rebotará hasta los 72, podría volver a tener presión bajista. Solo superando los 72, podríamos volver a tener presión hacia los 74. Está llegando ya a zona de soporte Banco de Bogotá. Bolsa de Valores de Colombia, logra recuperar terreno importante, mantenerse sobre los 24, mantiene su tendencia de largo plazo alcista y solo superando los 24.6 podríamos continuar con el sesgo alcista. Solo superando los 24.6, perdón, ya lo superó, manteniéndose sobre los 24.6, el sesgo alcista podría continuar. 24.6 como la zona de soporte ahora para poder buscar 25, 25.6. Importante ese 24.6 por ahora. Mientras hablamos, el euro ha venido ganando perdiendo algo de terreno, eso es bueno, nos indica algo de debilidad del dólar y que los compradores pueden tranquilizarse durante la jornada. Vamos con los 6.300 y 6.340 como la zona de resistencia para Celsius. Si supera los 6.340 hay posibilidad de avanzar de nuevo a los 6.600, que queda como una resistencia mucho más fuerte. De lo contrario, mientras esté por debajo de los 6.300, aún puede volver a los 6.060 y 5.900. Importante los 6.340 para Semargos en el día de hoy. Recordemos que también aparecieron levemente comprados, frenando el descenso en Celsius. Cementos Argos. Vamos con Cementos Argos. Intentó rebotar con fuerza el viernes, pero lo opacaron. La resistencia son los 11.000, 11.100. Recordemos esa línea de tendencia bajista entre 11.000 y 11.100. Mientras esté por debajo de esos niveles, los 10.000 existen, la probabilidad. Ya hay un poquito de compradores acá, no con mucha fuerza. El promedio móvil de 200 sigue siendo soporte, 10.300 a 10.000. Sigue siendo una zona de soporte importante. Y solo superando los 11.000, 11.100 podríamos tener un cambio de dirección. Solo 11.000 a 11.100 un cambio de dirección podría ser el escenario probable para cambio de tendencia. Vamos con Cemex Latam Holding. Vamos con CLH, Cemex Latam Holding. Tenemos para este activo, un segundo, tomado un poco más de tiempo, la carga, listo.
También se encuentra cerca del promedio móvil de 216.900. Ya empiezan a llegar a zonas de soporte. La pregunta es si encontrarán compradores o no. No han aparecido con mucha fuerza. Y 18.640. 18.640 es la resistencia para mantener todavía el sesgo bajista. Puede generar algo de rebote. Como escenario probable continuar el descenso hacia zonas de soporte, aunque ya estamos en una zona donde podrían aparecer algo de compradores, bien sea para rebote técnico o cambio de tendencia, pero lo sabremos una vez aparezcan compradores, simplemente estamos llegando a la zona de soporte. Canacol, algo de apoyo ceñido alcista, una figura con leve gap de apertura y recupera terreno. El punto clave serán los 9.880, 9.880. Mientras se mantenga sobre los 9.880, hay posibilidad de rebote hacia los 10.800. Solo superando 10.800 podríamos volver a tener más sesgo alcista, o 9.880, 9.880 para rebote técnico. Si pierde los 9.880 puede continuar el descenso hacia los 9.400, 9.200, que es una zona de soporte importante del canal de tendencia bajista. Veamos el canal de tendencia bajista, perdón, necesito ahora mover las gráficas. Esa es la zona de soporte. Aquí tenemos entonces lo que es el canal de tendencia bajista. Zona de soporte 9.400, 9.200, la más importante. Si logra mantenerse sobre 9.880 no hay posibilidad de descensos adicionales, sino de rebotar al 10.800 como el escenario probable. Ya miraremos en esas zonas qué pasa con el rebote. Continuamos con Corficol. Retrocede con fuerza. Ahora serán los 40.600, 40.800 la resistencia. Mientras esté por debajo de 40.600, 40.800 aún hay posibilidad de descender a 39. Solo superando los 40.800 anularíamos la presión bajista para volver a 42. Importante los 40.800, 40.600 como la resistencia de corto plazo. Ecopetrol. Vamos con Ecopetrol. Aparece también vela tipo martillo invertido, bajo volumen en las últimas negociaciones, pero simplemente llegó a la zona de soporte del 180-220. Tendrá que romper los 3.250 para poder avanzar de nuevo hacia los 3.340, 310. Si no rompe los 3.250 pronto, el descenso se puede extender hacia los 3.090 otra vez. Si rompe los 3.250, existe posibilidad de continuar un rebote hacia los 3.340, 3.360. Igual es una zona de resistencia importante de la tendencia bajista. Ya rompiendo esa zona hablaríamos de un poco más a 3.560. Hay presencia de compradores, choque de compradores y vendedores en esta zona. 3.250 contra 3.180, los dos niveles de corto plazo importantes para Ecopetrol. Empresa Energía Bogotá descendió y apoyo ceñido alcista. Simplemente la zona de los 6.000 a 1.550 son la zona de soporte importante. Esos dos son los niveles importantes de soporte. Está llegando a zonas de soporte ya. Si hay ruptura del 1.650, 1.650 puede volver al sesgo alcista hacia 1.750. 1.650 la zona de resistencia importante. Construcción es el cóndor con fundamental de contratos más grandes, 1700, 1600. Si rompe 1700 puede avanzar a 1780 como escenario probable. Si pierde los 1600 volveríamos a los 1480 como la siguiente zona de soporte para construcción es el cóndor. Vamos con Enca, que no marca precio el 26, se mantiene sobre el 12.4. Recuerden que 12.4 a 13.1 era la zona de soporte, está ahí. Si hay ruptura del 13.30, vamos a bajar el nivel de resistencia. 13.30, hay posibilidad de volver al sesgo alcista. 13.30, posibilidad de volver al sesgo alcista. De lo contrario, si rompe los 12.40, volvería la presión a la baja. 12.40, entonces el siguiente nivel de soporte. Si lo rompe, ya estaríamos hablando de mayor presión bajista. Vamos con ETB, Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá, se mantiene sobre 5.45. Mientras se mantenga sobre 5.45 aún puede estar 5.45, 5.80 en lateral. Solo superando 5.80 volvería el sesgo alcista con fuerza hacia el 610. De lo contrario, si rompe el 5.45 el descenso puede ser hacia los 5.20 y 500. Recuerden figura de doble techo que podría generar cambio de tendencia siempre y cuando se rompa el 5.45. Vamos con Éxito. Continúa bajo presión, pero el jueves y viernes ya empezaron a aparecer algo de compradores con volumen, velas tipo vela de onda alta y martillo invertido, lo que significa que si logra cerrar por encima de los 30.600, existe la posibilidad de rebote técnico hacia 31.832.
Solo superando 31.832 volvería el sesgo alcista. Si no logra superar pronto los 30.600, existe riesgo de volver a presionar a la baja hacia los 29. 30.600 será la resistencia de corto plazo importante para éxito. Me preguntan sobre Fabricato, que si la podemos analizar, pero no marca precio desde el 23 de septiembre. No hay una tendencia clara, simplemente un comportamiento lateral. Recordemos que serán los resultados empresariales los que suelen generar algo de volatilidad en el activo. Ya para octubre empezaremos a conocer resultados de las compañías. Sí mencionaremos resultados, pero por ahora no hay una tendencia clara para Fabricato, simplemente un comportamiento lateral. Grupo Argos con mucha volatilidad. Recuerden algo importante, sobre todo cuando el mercado se pone nervioso, como la semana pasada. Ese nerviosismo hace que el spread, o sea, la diferencia entre la mejor demanda y la mejor oferta se incremente. Ahí sí demuestra el mercado el nerviosismo y por eso esos cambios de precio tan fuertes en algunos activos. No obstante, 23.300 a 23.500 será la resistencia. Mientras esté por debajo del 23.300 y 23.500, la presión puede seguir siendo bajista hacia los 22 y 21.400. Solo superando los 23.500 podemos volver a tener sesgo alcista. 23.500. Grupo Aval, recordemos que está en un comportamiento algo lateral entre 1450 y 1350. Después de la volatilidad del ADR, pues simplemente seguimos dentro del lateral, esperando algo de fundamentales. Ya se coloca la emisión 1450, 1350, hay posibilidad de un rango lateral, pérdida de tendencia. De hecho, el MACD se acerca también a cero. Grupo Sura, 42 será la resistencia de corto plazo. Si supera los 42 puede volver a los 44.200 como escenario probable. Mientras esté por debajo de 42 la presión sigue siendo bajista hacia los 39.800 como la siguiente zona de soporte. Vamos con ISA, energía eléctrica en este momento. ISA 9.500 contra 9.000. Lo vamos a dejar después de un choque entre compradores y vendedores de bajo volumen de la semana pasada, con 50% de probabilidad de ascenso o de descenso. 9.500, 9.000, posibilidad de comportamiento lateral, ruptura de alguno de esos dos sí nos daría tendencia, pero vamos a ampliar los rangos ante la posibilidad de un comportamiento lateral para ISA. En cuanto a ISAGEN, continúa por debajo de los 2.800 y estar por debajo de este nivel aún le genera probabilidad de descenso a 2.700. Solo superando los 2.800 podría volver a los 2.900, que es una resistencia muy fuerte para ISAGEN. Vamos con mineros. El oro está en $1.220 la onza, tratando de recuperar algo de terreno. Por ahora está como 3.000 resistencia, 2.900 soporte de corto plazo. Posibilidad de esos dos, recuerden el bajo volumen. Si hay ruptura de 3.000 puede avanzar a 3.200 y convencer al mercado de que tiene tendencia alcista al aguantar la zona de soporte de promedios móviles de 20 y 40. De lo contrario, pues, no sé si en ese escenario podría subir a 3.200. De lo contrario, si rompe los 2.900 podría descender de nuevo a la zona de los 2.740, 2.700. Está en la zona de promedios móviles de 20 y 40 periodos mineros. Nutresa intentando recuperar los 28, pero me toca subir la resistencia a 28.300. Mientras esté por debajo de 28.300 hay posibilidad de continuar con el descenso a los 27. Si supera 28.300 puedo volver a los 29 como zona de resistencia. Preferencial aval, Milborn escenario de la ordinaria, pero mucho volumen en la preferencial aval. Eso nos da espacio hasta los 1450 mientras se mantenga sobre 1400. Sigue siendo una resistencia muy fuerte. 1350 como la zona de soporte. Importante los 1400 como zona de soporte para mantener leve sesgo alcista. Preferencial Avianca Holding, fuerte descenso. 3600, la resistencia está en el soporte de los 3530. Que es el último nivel. Aquí que es importante, si logra cerrar sobre los 3600, abre la posibilidad de rebote técnico hacia 3750. Mientras vamos a ver qué pasa en ese nivel, que puede devolverle la tendencia alcista o volver al sesgo bajista. Si hay ruptura de los 3530, el descenso es hacia los 3000. Siguiente nivel de soporte 3400. Seguiría siendo el siguiente nivel de soporte para el activo. 3.530 contra 3.600, ruptura 3.600 daría rebote técnico, la tendencia de largo plazo sigue siendo bajista, pero esa ruptura de los 3.750 podríamos cambiar de sesgo. Por ahora vamos a estar atentos al 3.600 contra 3.530, los niveles de corto plazo para posible dirección. Bancolombia, que tenía figura de bandera, con posibilidad de descender hacia los 27.500, 27.600, la puede anular siempre y cuando rompa los 29.100. Si rompe 29.100, anularía la bandera. De lo contrario, si no lo rompe, todavía hay posibilidad de descender a 27.600.
Ruptura de 29.100 lo puede llevar hasta los 30. Solo superando los 30 cambiaremos de nuevo tendencia alcista. Entonces, importante 29.100 y 30.000 como niveles de resistencia para Bancolombia. Siguiente soporte los 27.600. Preferencial Carvajal Empaques. Continúa con el escenario de rebote técnico. Simplemente es un rebote dentro de tendencia bajista. Con resistencia entre 2.300 y 2.400 son los niveles de resistencia y poca liquidez en el activo. Preferencial Cementos Argos. Tendencia continúa siendo bajista, solo superando los 17.100 o la resistencia está entre 17.100 y 10.900. Solo superando esos niveles podría volver el sesgo alcista. De lo contrario, simplemente un rebote. El soporte está en 10.100 y 10.000, la siguiente zona de soporte para preferencial Cementos Argos. Preferencial da vivienda, después de los fuertes volúmenes, la pregunta estará en los 30.000, 30.100. Si logra superar esos 30.000, 30.100, puede volver el sesgo alcista. Mientras esté por debajo de esos niveles, aún hay posibilidad de volver hacia los 27.000. Importante, 29.900, 30.100, la zona de resistencia importante para cambiar el sesgo de este activo. Está en medio de rebote, veremos qué pasa en esa zona. Preferencial Grupo Argos, mismo análisis que la ordinaria, en este caso serán los 23.200 contra los 22, dos niveles importantes para Grupo Argos, y en caso de preferencial Grupo Sura, la resistencia está entre los 42 y 41.900, la resistencia que anularía la presión bajista, el soporte en 38.800. Vamos con Pacific Rubiales, que intenta estabilizarse. Recuerden esas velas que se vieron hace un tiempo, hace unos días, 35.300 contra 33.400. Estas velas marcan indecisión y la posibilidad de ese comportamiento lateral. Mientras aguante los mínimos de 33.400, aún puede volver a 35.300 y en comportamiento lateral. Si rompe los mínimos de 33.400, el descenso puede ser a 32.400, 31.300 y 30.000. Solo rompiendo los 35.300, perdón, 35.300 podría volver a la zona de 37.638 y solo superando 38 cambiaríamos de sesgo. Son los niveles de soporte y resistencia, por ahora hay indecisión en medio de velas de onda alta que pueden generar un comportamiento lateral. Vamos a estar atentos al 35.300 para Pacific Rubiales. Y por último nos queda Valorem, que continúa bajo tendencia alcista de mediano plazo entre 3.40 y 3.60 como comportamiento lateral. Así que en términos generales, entre jueves y viernes aparecieron compradores. Lo que miraremos esta semana, que posiblemente sea bastante volátil e indecisa, es si después de conocer todos estos datos económicos los compradores logran tomar el control del mercado o simplemente rebotaron para volver a tendencia bajista. Estar muy atentos a los subniveles de corto plazo ante esa posibilidad de indecisión y alta o gran cantidad de fundamentales económicos. Pasemos a las preguntas. Qué pena, ¿me puede repetir Celsia, Canacol y Semargos porque perdí conexión? Todas están intentando generar algo de rebotes técnicos. Canacol el 10.880 como la zona de soporte para continuar con el rebote. Si lo pierde, perdería el sesgo alcista. Las demás continúan en ese mismo panorama de intento de rebote. Acá está Canacol con el 9.880 como la zona de soporte para el rebote. Si lo pierde puede continuar con el movimiento bajista como escenario probable. En cuanto a Celsia, la zona de resistencia es el 6.340, hasta no romper la presión sigue siendo bajista, y en Cementos Argos los 11.000, 11.200 como resistencia. En ETB la figura de doble techo también podría ser un canal o diferenciarlo antes de que sea evidente. Recuerden que las figuras de doble techo, hombro, cabeza, hombro, triple techo, doble suelo y demás necesitan la confirmación, que es la ruptura de la línea de cuello. Así que mientras ETB no rompa el 9.45 es un comportamiento lateral. La ruptura del 9.45 sí podría generar ya la figura de doble techo. Puede repetir PREG, Pacific Rubiales. Recuerden el comportamiento lateral, la estabilización después de tanta caída. Pero pues, simplemente lo que estamos viendo es que los compradores están entrando. La pregunta de esta semana es si logran romper o no el sesgo bajista. Así que mientras esté sobre 33.400 aún puede volver a 35.300. Solo rompiendo 35.300 podría avanzar hacia la zona de 37.800, 38. Si rompe mínimos de nuevo, el descenso podría continuar como escenario probable. En el mercado internacional, ¿qué sectores se ven beneficiados de la alza en tasa Fed? No muchos, solo activos que no sean tan cíclicos, alimentos, salud, activos no cíclicos.
¿Qué es formación bruta de capital? Uy, no tengo la definición exacta de formación bruta de capital. No quiero dar algo de definiciones erradas, así que voy a responder una pregunta y ya les doy la información. ¿Qué incidencia tiene la noticia de Hong Kong en nuestro mercado? Ninguna. Simplemente recordemos que el mercado quiere bajar, entonces está, digamos que apoyando se está apoyando en temas, digamos, de orden público para generar movimientos, pero no tiene ninguna incidencia, solo, digamos, que movió el mercado internacional en la zona asiática, pero el punto clave son los datos de empleo de Estados Unidos durante la semana. Acá tenemos la definición de formación bruta de capital. Comprende los desembolsos en concepto de adiciones a los activos fijos de la economía más las variaciones netas en nivel de inventario. Los activos fijos incluyen los mejoramientos de terrenos, la adquisición de planta, maquinaria y demás. Los inventarios son las existencias de bienes de las empresas que mantienen para hacer frente a fluctuaciones. Entonces, simplemente es formación bruta de capital, adquisición de activos fijos, incremento de inventarios de forma más sencilla. Bueno, no sé si tengan más preguntas. Recuerden, iniciamos con algo de indecisión, pero la indecisión del mercado es simplemente la cautela porque los datos de la semana son muy importantes. Aquí también los compradores y vendedores empiezan a chocar y los datos económicos nos empezarán a dar tendencia, así que comité tras comité, mientras conocemos datos, estaremos teniendo un panorama más claro de cuál será la tendencia para próximas sesiones. Muy buen día para todos.